Hola a todos amigos, familia de Matermundi, muchísimas gracias por estar a ese lado de las pantallas. Estamos en esta entrega de Profesión y Fe con María Ángeles Muñoz Martínez, que es doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es directora de la Escuela de Gobierno y Liderazgo Isabel la Católica. Está casada, es madre de 6 hijos y con ella vamos a conocer pues unos aspectos que esperamos que sea de vuestro interés, sobre todo para la gente joven o para los padres que están pensando en el futuro de sus hijos. Vamos a ver qué posibilidades hay de enfocar el futuro desde una educación muy enraizada en los valores católicos, en la moral cristiana. Vamos a ver qué de importante es esto. Bueno, María Ángeles, muchísimas gracias por recibir a Matermundi. Gracias a vosotros, encantada. Decíamos, María Ángeles Muñoz tiene una larga trayectoria en áreas de gestión pública, en instituciones públicas, ahora institución también privada, y al frente de la Escuela de Gobierno y Liderazgo Isabel la Católica, que vamos a conocer porque nos parece súper interesante. A mí me gustaría, antes de entrar de lleno un poco en la labor al frente en la dirección de la Escuela de Gobierno y Liderazgo Isabel la Católica, un poco tu trayectoria, ¿qué te ha traído hasta aquí? Que llevas 2 años y medio aproximadamente en esta posición. Pues, siendo sincera, me ha traído la vocación, netamente la vocación de servir y de aportar experiencia acumulada en el ámbito de la gestión pública, el gobierno, en el ámbito académico, docente, a las presentes y futuras generaciones. Es cierto que soy doctora en ciencia política, me encanta el mundo de la academia, pero tengo una vocación muy pública, política. He tenido la inmensa fortuna de pasar por algunos puestos de responsabilidad, de muchísimo servicio en distintas áreas de la Administración General, y en todas ellas he podido vivir ese servicio público desde unos criterios, la búsqueda de una coherencia, de un impacto, de un encuentro con todas las personas con las que he trabajado. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos equipos y de hacer plausible y palpable, real, que se puede pasar por lo público de una manera muy nítida y con mucha claridad, con cierta dosis de audacia, de deseo de bien y de navegar por esas aguas con ciertos resultados, ¿no? Entonces, tenía mucho interés en poder hacer una aportación en lo académico, aquellos jóvenes que tienen vocación de impacto, de liderazgo, para poder acompañarles de alguna manera a hacer esa trayectoria también en ese sentido. Creo que hay una necesidad, no lo digo yo, hay muchos estudios que lo avalan, que estamos necesitados de esos líderes de servicio para lograr soluciones reales, ¿no?, a tanto problema que surge por aquí y por allá. Realmente en los momentos que vivimos suena muy prometedor, ¿no?, porque falta hace, la verdad. Porque hay que educar en gobierno y liderazgo. ¿Qué diferencia estas dos palabras? ¿Por qué las separáis? Bueno, gobierno, para empezar, tenemos que conocernos a nosotros mismos y gobernarnos a nosotros mismos. Partimos de la premisa que el conocimiento de uno mismo, la gestión de tus expectativas, de tu temperamento, de tu manera de ser, de tu proyección, de tus talentos, ¿no? Todos venimos con un gran don, un gran talento que está para aportar a otros, si no te realizas completamente. Estamos necesitados de conocernos y gobernarnos para entrar en una dimensión social y pública que todos tenemos como seres humanos. Eso en un primer estadio. Y en un segundo, como personas, como seres sociales, estamos llamados a la participación cívico, política, pública, cada uno en un ámbito diferente. Es verdad que vivimos en una sociedad muy individualizada, pero la dimensión social es propia del hombre, y quizá el ámbito de gobierno, de las instituciones, como que ha perdido algo, esa parte de referencia en algunos sentidos, de servicio o de encaminar, ¿no? Cómo se estructura, cómo se asienta bien una sociedad. Es muy importante que las personas que están enfrente de las instituciones sepan ejercer bien el gobierno, la dirección de las instituciones públicas, privadas, sociales, ¿no? Es necesario repensar y replantear cómo se actúa al frente de grandes instituciones. Y ahí tenemos también grandes ejemplos, no es que todo sean carencias, ni muchísimo menos, pero es bueno trabajar en ello, es bueno trabajar en ello.
Porque ¿cómo ha evolucionado todo esto de lo que nos estás hablando? Realmente en estos momentos mucha gente puede pensar que no hay modelos de líderes o referentes como podemos encontrar en otros momentos de la historia de la humanidad. Falta algo y por eso a lo mejor es necesario hacer esta formación, esta educación. ¿Qué es la evolución? ¿Qué es lo que está pasando para que no haya un poco ese liderazgo sólido que convenza a todo el mundo o en lugar de dividirlo? Bueno, se habla mucho en este momento de la sociedad líquida, ¿no? O que vivimos en un cambio de época, una época marcada por enormes, continuos cambios muy ágiles, como muy rápidos. Entonces, esta celeridad que también, bueno, pues viene influida por el cambio tecnológico, ¿no? tan rápido, pues nos despista, ¿no? O sea, es como que nos faltan puntos de certidumbre. Vivimos en una sociedad muy incierta, con muchísimos desafíos, problemas pues de índole global, ¿no? O sea, todos nos vemos afectados, de alguna manera interconectados, y las referencias en parte se pierden. En ese escenario de incertidumbre es necesario que haya personas que sean capaces de tener una visión que va más allá de lo concreto o de la no definición de la solución concreta, ¿no? Y esa visión se adquiere con una base de conocimiento, de trabajo, de análisis exhaustivo, de trabajo riguroso, pero también de confianza en los equipos, de confianza en las personas, en el trabajo, en las negociaciones, en el conocimiento, en la anticipación. Tal como decía Schuman, padre de Europa, vivimos en una sociedad que necesita tener esa visión anticipada, analítica y que dé soluciones concretas en base a la realidad. Muchas veces hacemos proyección de lo que va a suceder, pero no analizamos lo que tenemos sobre la mesa y ese punto de trabajo más exhaustivo y humanamente comprometido, y ahora es la segunda parte a la que voy, pues es necesario abordarlo con cierta urgencia. Es verdad que hemos pasado pues, a una sociedad de la imagen, ¿no? En la que pues, lo externo marca mucho, pero a nuestro modo de entender lo más importante es lo que va por dentro, ¿no? Lo que uno tiene, o sea, ese código de valor para aportar a otros, lo tienes que tener, cuidar, alimentar y que tenga un impacto, ¿no? O sea, y ahí conectamos con la parte del liderazgo, ¿no? ¿Qué ofreces, ¿no? ¿Dónde te encuentras con otros? O sea, ¿cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo podemos armar un marco de comunidad en el que entre todos demos una solución a un problema que una sola persona no es capaz de dar? O sea, la verticalidad tiene un papel, pero yo creo que hoy por hoy es mucho más importante encontrarte con las personas, llegar a puntos de acuerdo, a saber escuchar, a saber tomar una decisión, ser coherente y consistente en esa decisión, buscar el bien común, ¿no? O sea, no el bien propio o de tu institución o de tu partido, ¿no? Tenemos que tener una mirada que vaya mucho más allá, que trascienda para lograr soluciones reales. Los grandes líderes, o sea, hacía referencia en determinados momentos de la historia, se han definido por esa mirada más elevada, ¿no? Y yo creo que nos falta ese punto de alzar la mirada y de comprometerte con ese objetivo más alto. Y ello implica compromiso personal, desprendimiento, ponerte en un segundo plano y atender a la necesidad que tienes delante. Y desarrollar y fomentar unos valores que pues también a veces vemos que no están tan arraigados, ¿no?, en la sociedad. En esta formación, María Ángeles, desde la escuela hacéis una propuesta, una mirada al futuro, ¿no? Es una de las cosas que se propone en vuestra presentación institucional, digamos, y es muy importante, ¿no?, porque decís que nace la Escuela de Gobierno y Liderazgo para buscar y animar a aquellos que se hagan seriamente esta pregunta y quieran dar una respuesta a la altura de los retos, que es un poco lo que nos estás comentando. Hay algo muy interesante para nosotros en este canal y es trabajar desde la convicción de que la esperanza, la fe y la caridad son más fuertes que la apatía, el escepticismo y el egoísmo, ¿no? Es un poco lo que nos estás transmitiendo. ¿Cuáles serían los perfiles ideales de los líderes de ese futuro, ¿no? Esa mirada de futuro, ¿qué características debería de trabajar el líder joven al que os estáis dirigiendo y que son los que pueden contribuir a transformar la sociedad? Vosotros como formadores, ¿no?, desde la escuela, y los alumnos, la gente que está atendiendo a esta formación, ¿qué hay que tener ahí para que esto cambie realmente?
Pues yendo al fondo de la pregunta, yo me centraría en, primero, atender a cada joven que tiene una inquietud como alguien único e irrepetible. Algún alumni de algún programa nos ha comentado que le llama la atención particular que se presta a cada alumno, casi como si fuera único, aun cuando los programas integran grupos de 10, 15, 20, 30, incluso 40 alumnos, dependiendo de la modalidad y el tipo. Pero es muy importante que la persona, el joven que tiene inquietud, se sienta mirado, atendido, reconocido, querido, acompañado, y en esa trayectoria, en ese camino, pueda emerger su capacidad y su talento personal, ¿no? Que tenga capacidad de despliegue y de alimentar la mirada y la sed de cambio. En los programas que desarrollamos eso sucede, o sea, es una sorpresa para nosotros, me genera asombro, admiración y muchísimo respeto, ¿no? Ver cómo cambia el corazón. O sea, lo más importante es que la razón con el corazón, con la voluntad, ¿no? Se alineen, y aquella persona que está llamada a desarrollar un papel importante en la sociedad se vea con las capacidades, la confianza y la mirada despejada, esa esperanza creciente para entrar, ¿no? Y actuar y ser consciente de que de esa acción dependen muchas cosas, ¿no? Y luego, en cuanto a las capacidades o las condiciones del líder, no hay dos líderes iguales. O sea, no partimos de una visión general del liderazgo. Cada persona tiene un potencial y cada persona se enfrenta a una realidad, a un desafío, a un problema que lo tiene delante para poder ser parte de la solución, ¿no? Si atendemos a competencias, fundamental el compromiso, ¿no? O sea, el implicarte completamente en la labor que tienes, ¿no? En el liderazgo de la institución, en el trabajo en equipo, en el trabajo en comunidad, ¿no? En afrontar una necesidad real de la sociedad. Hemos desarrollado un programa de iniciativas de impacto social que llevamos a los alumnos a tocar la herida allá donde está el problema real, para sensibilizarse de tal manera que cuando estén en una dirección general, cuando sean técnicos de un ayuntamiento, cuando monten una startup, sean capaces de idearlo, de pensar y de trabajar teniendo en cuenta el problema concreto y la persona que está detrás de ese problema. Sin eso no vamos a lograr tener unos líderes que resuelvan lo que tenemos según abrimos la puerta, ¿no? Y salimos, traspasamos el umbral de nuestro puesto laboral, ¿no? Y luego la austeridad, yo diría la austeridad personal, la ambición de bien, o sea, la audacia, un valor necesario, ser audaces en la búsqueda de bien, la colaboración, o sea, la escucha y la atención a la propuesta de los demás, el saberse rodear de los mejores, el tenerse por el más pequeño y asumir la responsabilidad de tomar una decisión en un momento dado acompañado de otros o liderando a otros, ¿no? En función de... María Ángeles, una curiosidad, Escuela de Gobierno y Liderazgo Isabel la Católica. ¿Por qué Isabel la Católica? Bueno, porque es una gran referencia. O sea, Isabel la Católica es la gran mujer, ¿no? O sea, nos desvela una dimensión política, pública, de gobierno, de mujer, de esposa, de atención al más necesitado. Es la primera mujer de gobierno de ámbito global, inaugura la globalización con esta mirada abierta al mundo y de compromiso, y encarna una identidad, una convicción, una audacia, presencia, compromiso, atención de lo pequeño, de lo más bajo a lo más alto, ¿no? Del más necesitado, ¿no? Al más lejano, y además es una figura que encarna las grandes cualidades del hombre o de la mujer de gobierno, ¿no? Una mujer de un espíritu emprendedor, presente en todas las realidades. O sea, ella misma se personaba, ¿no? Cuando había un problema era capaz de cabalgar días, ¿no? Hasta llegar al lugar. Hoy que tenemos, ¿no? Todos los medios, pues muchas veces no nos desplazamos, ¿no? De ponerse en el lugar donde estaba el problema, reformista, ¿no? Y donde hay una necesidad de cambio, en una sociedad que necesita muchísimos cambios y buenos cambios, de no dudar ante la necesidad de generar una reforma, analizar cuál y en qué debía consistir, cómo atajar el problema y realizarlo, y ser capaz de poner orden y generar autoridad y buena estima allá donde pasaba, ¿no? O sea, toda esa serie de competencias, de capacidades, de liderazgo y de gobierno
me parece que son muy actuales, ¿no? Es una figura histórica, pero me parece que salta del momento en el que, de la época en la que vivió, universal y magnánima, ¿no? Me parece que es una gran referencia. Uno de esos perfiles de referentes que comentábamos antes, que ahora igual echamos un poquito de menos, fíjate que han pasado ya unos cuantos siglos, pero sí es verdad que está muy vivo, ¿no? Ese perfil de líder, sí, que fue. Y abrazando todas las facetas de la vida, ¿no? También esposa, madre, en todos los estadios o ámbitos, supo capaz de conciliar con bastante arte y carácter. Además, yo creo que necesitamos también personas con carácter, la realidad, su realidad, y de conciliar la realidad personal, la pública, la interior, espiritual, ¿no? Todas las dimensiones. Es una figura actual, sin duda. Y bueno, pues es una referencia que, en este marco que hablábamos de dónde se arroja luz, pues nos parecía actual y oportuna para ofrecer al mundo como referencia. En esa línea de todo lo que nos estás contando, también hay algo muy interesante en la página web de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, Isabel la Católica, y decís que aquí nos dejamos guiar por la sabiduría de la Iglesia, reflejada en documentos como Fratelli Tutti del Papa Francisco, que interpelan fuertemente a salir de nosotros un poco lo que nos estabas comentando y bueno, contribuir de esa manera a avanzar hacia una fraternidad universal, no perfecta, pero tampoco ilusoria. No estamos hablando de utopías, tampoco queremos hacer ¿no? un mundo súper happy que no sea luego sostenible por ningún lado. Es muy realista todo este proyecto, ¿no, María Ángeles? Pues absolutamente. El marco de Fratelli Tutti nos lleva a la mirada de la base de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que como que nos despeja un campo de luz para el compromiso en lo social, en lo público, desde el respeto de la persona, de su dignidad, en todos los ámbitos, estadios, en la búsqueda del trabajo, del servicio hacia el más descartado, ¿no? Vivimos una sociedad, ¿no?, en la que brillan unos sectores, otros se quedan olvidados, ¿no? Y podríamos decir en entornos incluso pues entre jóvenes o adultos, ¿no? Bueno, pues el que se queda solo, el que no parece que se queda al borde del camino, esas personas que parece que son más invisibles o que somos indiferentes ante ellos, pues este marco luminoso nos lleva a poner la mirada también en ellos. Y si no estuviéramos trabajando también para ellos o buscando solucionar, dotar de soluciones a esas problemáticas, pues no estaríamos siendo profundamente sociales o comprometidos con la sociedad que tenemos y que abordamos, ¿no? La escuela abraza una enorme labor y la sensibilización en este sentido, en este marco, y una formación muy sólida en el ámbito doctrinal y muy abierta a compartir valores de manera muy natural y abierta con todos, es importante. O sea, son fundamentales los fundamentos. Y luego sales y navegas con todos de manera muy cómoda. Cada vez hay más personas interesadas en colaborar porque es un marco muy abierto, pero los pilares son muy claros y muy nítidos. Y la persona y la búsqueda del bien común están en el centro. De ahí ese marco. ¿Cómo se estructura un poco, cómo definís vuestra oferta formativa? ¿En qué tipo de programas? Hay unas iniciativas muy interesantes, también un programa de líderes católicos europeos en el que participáis. Cuéntanos un poco qué tipo de programas se puede encontrar en la escuela. Bueno, pues llevamos 1 año y medio desarrollando nuevos programas desde la constitución formal de la escuela. Y estamos trabajando en programas en desarrollo de competencias y habilidades para el liderazgo. O sea, la primera, por decir, jornada de programas han venido marcados en este sentido, desde el de jóvenes católicos, que está nítidamente inspirado en valores de la doctrina social de la Iglesia, en ámbito fundamentalmente político, social, de iniciativas de ONGs, pequeñas iniciativas empresariales, programa de formación de jóvenes emprendedores, empresarios, trabajo de liderazgo en equipo con instituciones públicas como la Escuela de Guerra. O sea, en todos los programas vamos buscando socios con los que trabajar.
de manera también muy plástica. No todos los programas son esencialmente académicos. Hay uno reciente que acabamos de, bueno, pues de cerrar la presentación de la participación de unos alumnos en un rally solidario por el desierto del Sáhara, ¿no? Y era un proyecto en el que desarrollaban competencias de liderazgo de servicio alineadas con la identidad de la escuela, y luego han compartido con otros alumnos en un workshop su experiencia. Esta actividad ha llevado a otros muchos que quieren participar para el año que viene. Iremos a generar un convenio para poder ir a más. Unas actividades formativas son más prácticas, plásticas, otras académicas y con un componente experiencial muy fuerte. Estamos abriendo también colaboración internacional, programas internacionales. Llevamos 2 años con un programa con la Universidad de La Haya en liderazgo personal y de soluciones a grandes desafíos europeos y globales de la mano de Schuman, padre de Europa, con un college de Delhi en India. Y era este programa puede que se sumen también instituciones del este europeo para poder hacerlo como más completo. Y este programa académico va acompañado de un recorrido experiencial vital en lugares físicos de formación, donde se pensó la declaración Schuman, donde vivieron los padres de Europa, donde gestaron en comunidad la solución, porque no todo es el aprendizaje, diríamos, básico de estudio y de sesión en clase, sino que luego tienen que ir a un plano de encuentro y de recorrido humano, de tocar la realidad de lo que han aprendido. Entonces eso lo estamos haciendo en varios programas y está resultando fantástico. Y ahora vamos a generar un Global Leadership Program con universidades católicas europeas, también desarrollo de liderazgo global. Es una experiencia pionera y novedosa y va a tener una parte presencial con un Summer School, que este verano ya se realiza en Aranda de Duero, y una parte académica online durante 3 años, desarrollo de competencias a 3 niveles, desarrollando soluciones a grandes retos y con un plano de encuentro entre alumnos de procedencias muy diversas que va a ser muy enriquecedor. Y ámbito de gobierno entramos ahora. Vamos a abrir seminario de toma de decisiones, programas en el área de conocimiento de los distintos ámbitos parlamentarios, regional, nacional, europeo, ¿no? En el área de gobierno, eminentemente gubernamental, queremos trabajar también porque bueno, nos parece que alimentar ambas patas o pilares de la escuela es esencial para que responda a nuestra misión. O sea, está claro que hay una vocación de desarrollo de valores y de perfiles de líderes, también de mucha diversificación y globalización de la buena, ¿no? De decir, vamos a trabajar en todas las áreas. Un marco muy abierto. De hecho, por posibles. ejemplo, recientemente se nos ha aprobado un proyecto de elaboración de unidades didácticas para una sociedad de paz, partiendo de testimonios de víctimas del terrorismo, y vamos a trabajar muy seriamente desde una perspectiva de una antropología bien asentada en la dignidad de la persona, en cómo se construye una sociedad con la aportación de otros, cómo se asume un problema de tanto calado, qué respuesta se da, cuál es el papel del Estado de Derecho, ¿no? Cómo actúan las instituciones, cómo respondemos nosotros como ciudadanos, cómo somos herederos de una cultura y cómo debemos proyectar a las siguientes generaciones. Y este proyecto es una maravilla, va a estar orientado a enseñanzas medias y bachillerato en todos los estratos, sin diferenciar el ámbito educativo, y nos parece un espacio maravilloso de trabajo también. Por eso digo que, bueno, que estamos abiertos a colaboración en muy distintos ámbitos y con instituciones muy diversas. Está clarísimo que desde luego la educación es un pilar fundamental si queremos cambiar las cosas, ¿no? En todos los sentidos. La educación... a todos los niveles, en todas las edades. A todas las edades. Hay que alcanzar de hecho, a todo, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahora mismo en ámbito universitario, tenemos alumnos de grado, en algunos programas ya entran jóvenes profesionales, integramos alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, pero este año por primera vez ya tenemos alumnos de otras universidades, de otras procedencias profesionales, dirección de ONGs, de entidades de compromiso público, de startups externas a la universidad. En nuestros programas estamos integrando alumnos internos y alumnos de fuera para enriquecer la comunidad y porque estamos llamados a desarrollar formación hacia afuera, pero también, como decimos, con universidades europeas e internacionales. Ya nos han solicitado hermanamientos con alguna escuela de gobierno y liderazgo iberoamericana y bueno, vamos creciendo en la medida que, bueno, pues que este avance va siendo progresivo y se va consolidando. No se puede hacer todo a la vez, ¿no?
pero tiene un campo de desarrollo y de amplitud de mirada muy amplio y muy grande. Y este Global Leadership Program que arrancamos en ámbito europeo está llamado también a desarrollarse en ámbito local y global en un medio plazo, pero bueno, vamos a empezar con universidades europeas y vemos poco a poco. Qué interesantísimo. Bueno, María Ángeles, vamos acabando este tiempo para el espacio de Profesión y Fe. A mí me gustaría saber si en tu trayectoria profesional, que como comentábamos al principio, pues has desempeñado en instituciones públicas, en áreas de gobierno, ahora al frente de la Escuela de Gobierno y Liderazgo. ¿Es el punto tuyo de mayor conciliación personal y profesional de tus valores, de tu fe? ¿Te encuentras un poco en ese punto o cómo? Porque me imagino que habrá habido otras etapas a lo mejor con más conflicto entre esto, ¿no? Todo a lo largo de la vida siempre no es fácil conciliar siempre. Sí, ciertamente, o sea, nunca es fácil, ¿no? Pero todo depende de la actitud que uno tenga y la perspectiva con la que te planteas el día a día desde que te levantas, te pones en pie y asumes la responsabilidad que tienes delegada o confiada en ese momento. No diría que estoy más realizada ahora que antes. Es cierto que hay espacios cuando estás en entornos más abiertos, podríamos decir, que, bueno, pues que no con todo el mundo, ni siquiera aquí tienes por qué compartir el mismo plano o prisma de valor, pero lo más importante es cómo te enfocas, cómo atiendes la realidad, cómo te comportas y cómo buscas la coherencia. Es cierto que te puedes encontrar con situaciones que suponen desafíos, ¿no? Y a lo mejor incluso, no sé, una llamada a la conciencia, ¿no? Pues qué excelente oportunidad, pero eso no solamente yo, quiero decir que cualquier persona que nos esté viendo o escuchando, cuántas veces no se nos plantea esa situación de cómo responder, cómo buscar la respuesta adecuada. Es verdad que siempre podemos buscar un atajo, ¿no? O la tentación de, bueno, pues como de pasar más de soslayo, pero eso no es auténtico, eso no es verdadero. Entonces, hay que romper esa barrera y el saber cómo hacer las cosas bien, o sea, desde la coherencia y responder a tu misión y vocación. Y es verdad que cuando eso lo buscas, la realidad cambia. Es algo como muy silencioso, muy, diríamos, invisible, pero es lo que te puede dar mayor solidez. Y he de decir que en mi experiencia eso genera muchísimo respeto, ¿no? O sea, porque, bueno, pues porque la coherencia, la integridad, diría, más allá de la coherencia, la integridad de la persona es lo que tenemos, es lo que te vas a llevar, ¿no? Y ya no estoy hablando exclusivamente en un marco católico, sino cualquier persona, o sea, el descubrimiento de tu dignidad, de cómo te comportas y de buscar la integridad en todo, así te realizas como persona. Entonces, en los distintos estadios, momentos, ámbito público, ha habido situaciones fáciles, otras de enorme satisfacción, de trabajo con muchísimos equipos, de búsqueda de objetivos, distintos entornos de seguridad, ámbito público, incluso, pues, diría, de generación de iniciativas parlamentarias, que cuando logras trabajar con otros, superar un obstáculo, mantenerte en la decisión, ¿no? O sea, de manera silenciosa se logra tanto, pero hay que tener esa conciencia y luego, bueno, educar la voluntad, ¿no? Y en este momento, totalmente realizada. O sea, yo reconozco que la formación, la creación de programas, en este momento estamos, como lo que os comentaba, en esta fase tan creativa, de entrar en lo social, en lo eminentemente político, en lo empresarial, en los contactos internacionales, hablar con otros que piensan como tú y que piensan de manera diferente, pero que eres capaz de sacar algo en común porque logras ese punto de encuentro, es de una enorme satisfacción. Y luego el trabajo con el alumno. O sea, yo reconozco que la mirada con cada uno de ellos y el ver cómo se les ayuda, se les acompaña y salen y cumplen su misión, es la mayor satisfacción que podemos tener como Escuela de Gobierno y Liderazgo Isabel la Católica y en la Universidad Francisco de Vitoria, desde luego. Qué buenísimo, me encanta, me quedo con esto que has comentado de generar respeto alrededor, porque luego al final de lo que se da también se recibe, ¿verdad? Y eso ayuda mucho a avanzar, ¿no? Es muy constructivo. Sí, es aprender a trabajar con otros, o sea, con independencia de, bueno, pues con independencia de su
posición o su modo de pensar, lo más importante es encontrar el punto de encuentro, ¿no? Y ese pues, interés común, si hay un valor común, mejor todavía, ¿no? Y una misión compartida. O sea, estamos en una sociedad en la que lo público, lo privado se entremezclan, las sensibilidades también, ¿no? Y debemos ser capaces de, entre todos, hacer una sociedad mejor, ¿no? Más justa, más solidaria, y en el ámbito del gobierno ser capaces de dar respuestas reales a problemas reales que tienen los ciudadanos. Cuando se hablaba de si hay más o menos liderazgo, pues en la medida que respondas con agilidad, con eficacia, serás reconocido, ¿no? En la medida que atiendas al bien común, pues serás considerado, si no, bueno, pues... Para terminar, que no se nos olvide, porque lo decía al principio de la entrevista, pero estás casada, eres madre de 6 hijos. A mí cuéntame cómo concilias profesión, fe y familia, maternidad. Me imagino que esa relación con el alumno te hace tener muy presente el futuro de tus hijos y un poco qué se les puede estar transmitiendo, qué les transmites tú dentro de tu matrimonio, de tu familia. Cuéntanos un poco cómo concilias todo eso y qué momentos encuentras tú para tener un punto de reflexión, de meditar cómo te fue el día, qué has aportado, o sea, tu fe católica, cómo la vives en el día a día si te quedan horas. Bueno, es difícil, complicada, ¿eh? O sea, verbalizarlo es complicado, vivirlo creo que, bueno, pues depende del día. Bueno, pues es lo primero, naturalidad, ¿no? Y atender al día a día. Tengo un lema que cada día es una victoria. Entonces no soy una persona de planteamientos de largos plazos, sino de aprovechar el día que tenemos. El pasado ya pasó, el futuro está por venir, y de disfrutar y entregar, vivir con la mayor entrega posible el momento presente y con el mayor amor posible, tanto en lo profesional como en lo familiar. Es cierto que cuando tienes una responsabilidad que te embarga horas, ¿no? Que parece que crece y que es buena, también tienes que saber a qué decir que sí, a qué decir que no, dónde está lo importante, porque la familia es muy importante. Mis hijos son muy importantes, mi marido es muy importante, y es una dimensión que me ha sido confiada y que debo cuidar, es un tesoro. Pero es cierto que yo les comparto las renuncias también. Pues tenemos esta actividad, tenemos este acto, cerramos este programa, ¿qué le ha pasado esto a estos alumnos? Hemos aprendido esto, nos hemos sentado con esta institución, hemos ido a tal fundación, nos ha atendido tal directivo y nos ha contado esto. Les hago muy partícipes de lo que hacemos y vivimos, para que entiendan el sentido de cuando, bueno, pues llego un poquito más tarde, o bueno, pues hacerles partícipe. Y luego hacerles cabalgar, ¿no? En esa mirada de esperanza y de compromiso y de unidad. O sea, es muy importante el mantener la unidad y el buscar los momentos de la conversación tranquila, aunque sean puntuales, de cada uno que tenga un momento particular. Parece que, bueno, los padres de familia numerosa saben lo que es esto, que una cosa es el volumen, todos a una, pero luego cada uno necesita su atención. Y en la dimensión de la fe, no diría que hay momentos álgidos, o sea, por supuesto hay momentos muy importantes, la Eucaristía, pero hay que, no sé, procuro como tener, en la medida de lo posible, vivir todo el día en presencia, ¿no? O sea, que sea un continuo, que no sea un corte es cierto que necesitas momentos tranquilos de reflexión a primera hora, última hora del día, o si puedo ir a misa, o bueno, algún rezo, el rosario, ¿no? Pero en general es en lo que haces y dónde estás, tener conciencia y presencia. Como que eso no se interrumpa, y no dependes y luego hay que sacar tiempo, por supuesto, porque si no, o sea, hay tiempo más allá de eso, pero si logras tener como esa cadena que no se rompe, ¿no? O sea, un hilo largo, pues al final la vida va transcurriendo algo mejor. Algo mejor. Mucha coherencia, mucho respeto, eso da mucha paz al final, en general, ¿no? Aunque los días sean convulsos y muy agitados y muy porque vienen agotadores. Tempestades, de cansancio, de abundancia de trabajo, de, bueno, pues los inmediatos. Las personas que hay que atenderlas siempre me dicen que te has pegado un alumno y es que te has quedado con el alumno. Y yo, es que el alumno es lo primero, ¿no? Pero si en medio de todo eso alguien te alimenta, pues bueno, vas de día a día pasándolo, bueno,
entregado, yo diría entregado, ¿no? Y con un sentido de vida, que es al final lo que buscamos. Sí, con un alto sentido y un alto propósito. Y es cierto que el vivir con una conciencia de misión, o sea, el reconocer, ¿no?, a qué se te llama en cada momento y por qué te implicas aquí. Me preguntabas antes, una trayectoria en vida anterior, ¿por qué ahora esto? Bueno, pues porque vi con claridad que en este momento era algo a lo que se me invitaba, ¿no? O sea, que había una invitación a comprometerme en esta tarea, y por eso decidí abandonar o dejar aparcado el ámbito más directo en lo público, porque me sentía de alguna manera llamada a participar, implicarme y comprometerme en este ámbito. Entonces, ese punto de discernimiento me parece que también es muy interesante para cualquiera, el decir qué toca y qué no toca, o sea, dónde aporto más o dónde puedo realizarme mejor o aportar más a la sociedad en este momento, en cualquier entorno profesional y humano, también pensando en la familia, por supuesto, ¿no? va en el pack, pero eso te da muchísima tranquilidad, ¿no? El discernimiento y la confirmación y luego la implicación en eso, ¿no? Pues María Ángeles Muñoz, muchísimas gracias, directora de la Escuela de Gobierno y Liderazgo Isabel la Católica, aquí en Madrid, España. Ha sido un placer conocerte, conocer lo que hacéis en la escuela. Es una apuesta de presente y futuro muy potente, nos parece, y un placer conocerlo a través de un poco tu perfil personal y profesional. Muchísimas gracias por atender a Mater Mundi. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias, amigos, familia de Mater Mundi, por estar a ese lado de las pantallas. Esperamos que haya sido de vuestro interés esta nueva entrega de Profesión y Fe. Nos vemos cuando queráis en el canal. Adiós.